Muy buenos días o buenas tardes, dependiendo de la hora en que usted nos está viendo este programa. Así que Dios me les bendiga a todos. Bienvenidos a CDI en casa. Así que un saludo para ustedes, adolescentes. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea sobre sus vidas. Y que Dios bendiga, adolescentes, a sus padres, para que cada día los puedan guiar con un buen conocimiento de la palabra de Dios. Y que el Señor trate con cada uno de los padres para que la bendición de Dios sobreabunde en cada familia. ¡Qué maravilla! Así que estamos otra vez para compartir un tema más, ¿verdad? Del proyecto de CDI, ¿verdad? Para los muchachos adolescentes de las edades de 12 a 14 años. Así que es una gran bendición estar otra vez para estar bendiciendo su vida a través de la palabra. Hemos estado compartiendo una serie de temas, ¿verdad? Que tienen que ver con la amistad, ¿verdad? Y de ahí pues sucesivamente algunos otros temas importantes como el matrimonio. Y en el día de hoy vamos a compartir el último tema, ¿verdad? Y el último tema de este módulo, que es el módulo número 11, ¿verdad? Ya la otra semana pues iniciamos módulo nuevo. Así que quiero esta hermosa mañana pues orar a Dios para que sea el Señor que nos dirija en este tiempo de enseñanza. Amado Dios, en el nombre de Jesús te doy gracias. Gracias, Dios, por la vida de los muchachos, sus padres. Muchas gracias, bendícelos, Dios mío, y muchas gracias por mi vida, Dios. En el nombre de Jesús pido tu cobertura y tu respaldo, Señor, para compartir este tiempo de enseñanza, Dios. En el nombre de Jesús te pido, Dios, que esta palabra quede sellada, Señor, y grabada en la mente y en los corazones de cada uno de los oyentes, Padre. En el nombre de Jesús, muchas gracias, Padre. Te alabamos y te bendecimos, Dios, por ser tan bueno y tan maravilloso, Señor. Muchas gracias. Amén y amén. Hoy vamos a compartir un tema titulado citas y matrimonios. Ahora bien, inicio diciendo esto, refiriéndome a este tema. El matrimonio nunca debería ser simplemente por suceder, sino el matrimonio debe llegarse a dar porque dos personas se han llegado a amar, entonces, y comprender de alguna manera. Entonces, no solo casarse por casarse, sino porque esas personas están seguras que se aman el uno al otro. Debe ser la experiencia más planificada y analizada de su vida, porque usted no se casa para 1 año, 2 años, ni para 3 meses. Se casa para toda la vida, respetando lo que Dios ha establecido en su palabra, ¿verdad? Hasta que la muerte los separe. Entonces, qué interesante. Pero hoy vamos a ver, gloria al Señor, vamos a ver qué cosas son necesarias en la vida del carácter de la persona para poder llegar al matrimonio. La persona puede estar psicológicamente madura y físicamente madura para enfrentar este paso importante para toda la vida como es el matrimonio, pero también puede ser inmadura, ¿verdad? Mentalmente o físicamente. Normalmente cada persona debe estar lista, sea el hombre o la mujer, lista, que ha madurado mentalmente, físicamente, para poder manejar esta situación o este vínculo sagrado de la manera correcta. Ahora bien, vamos a ver 6 características de una persona madura lista para el matrimonio. Para el matrimonio se tiene que estar listo, ¿verdad? Por eso se ha conocido a la persona, han pasado el noviazgo, han pasado el compromiso, entonces, y se ama, entonces se tiene que estar listo para esto. Entonces, por eso vamos a ver 6 características de una persona que está madura y lista para casarse ya. La primera característica que debe tener una persona es que debió haber terminado la educación básica. Es importante esto. Adolescentes, ustedes ahorita están en el tiempo para estudiar, para tener visión, para soñar. Es tiempo de soñar y ustedes están libres de cualquier responsabilidad con otra persona y por eso tienen que aprovechar el tiempo
estudiando y preparándose para cuando ustedes se casen, ustedes ya hayan terminado la educación básica. Recuerdo una vez una muchacha que se iba a casar. Ella estaba estudiando, pero en el último año o 2 años ya para casarse, se le preguntó, ¿y vas a seguir estudiando? Dijo, no, no voy a seguir estudiando, de todos modos ya me voy a casar y mi marido me va a mantener. La verdad que es una mente muy pobre. Entonces, la situación es que el asunto es que como persona debe aprender a valorarse y equiparse con una buena herramienta para enfrentar la vida. Porque, por ejemplo, cuando usted se casa, vienen los niños. Imagínense, si no tiene esa preparación básica, usted no va a poder ayudar a sus niños para hacer las tareas en el kinder, ni en la escuela. Y escuche, y de alguna forma los hijos sufren porque a alguien, no hay nadie que les pueda dar un fortalecimiento en sus enseñanzas de la escuela o del colegio que sea. Entonces, la primera característica de una persona que está lista para el matrimonio es que ya terminó la educación básica. Está lista para hacer un equipo y trabajar con su esposo y tener una mejor vida. Ahora bien, ¿qué pasa si la persona no está lista, si no terminó su educación básica? No tendrá tan buen trabajo como alguien con educación. Siempre digo esta mañana, digo que las mejores oportunidades para la gente que está mejor preparada. Yo sé que ningún trabajo amerita a nadie, pero los salarios son diferentes. Los salarios te hacen gozar de una vida estable, o salarios te hacen sufrir una vida inestable económicamente. Entonces se crea una inestabilidad de alguna forma en la familia, y de alguna forma pues de repente si uno es parado y el otro no, eso de repente, si no se maneja la humildad, crea un grado de menosprecio cuando una persona todavía no ha madurado con humildad, ¿verdad? A veces hay muchachos que de repente la muchacha no es bien preparada y él es bien prepotente. Yo soy preparada, mi esposa no se preparó. Y de alguna forma no lo dicen con humildad, sino con egoísmo, pero por eso tiene que estar preparada. Dios guarde, imagínese a usted. Yo sé que el matrimonio es para toda la vida, pero no faltan las desgracias en la vida. Imagínense que una muchacha se casa con su novio y llega a ser una familia, pero este hombre falló. Ajá, y en ese tiempo que estuvieron juntos, por lo menos procrearon 3 hijos. Ahora bien, este hombre abandonó la familia. Ajá, y dejó a usted sola con sus hijos, esa esposa dejó sola. Y esa muchacha no se preparó, no estudió, y escucha sinceramente que sus hijos van a sufrir porque va a trabajar desarrollando labores que tienen salarios bajos, que no le lograrán cubrir sus necesidades. Entonces es la consecuencia de no haber preparado, de no haber terminado la educación básica. Ahora vamos con segunda característica de una persona madura para el matrimonio. Es una persona que es capaz de separarse físicamente de los padres. Escucha esto. Por eso, cuando los muchachos se van a casar, esperen su tiempo, que han madurado su mente, entonces debe estar para que estén capacitados para separarse de mamá y papá. Hay algunos dichos, ¿verdad?, populares. Dicen, no, dice que se regresó ante los padres, se casó, pero regresó porque tenía papitis o mamitis. Entonces, ahí hay un problema, que no se habían madurado mentalmente para vivir separados de sus padres y ahora vivir con otra persona y a una distancia. Entonces, es bien interesante. Entonces, esta característica, escucha esto, es importante, que tenga esa capacidad de separarse físicamente de los padres. Ahora, ¿qué pasa si la persona no está preparada para separarse de los padres físicamente? Entonces, la pareja no se sentirá valorada de alguna forma. Se sentirá pensará que solo lo valoraban allá sus papás y que la persona que está ahora no la valora porque de repente escucha esta es otra persona. Pero el asunto es que todo esto se debe a una inmadurez, ¿verdad? Entonces, cuando no se tiene la capacidad de separarse de sus padres, causa conflictos entre la propia pareja y su familia.
Miren qué interesante, estas son las cosas que se dan cuando no se está listo, ¿verdad? Y a veces quiere regresar a casa, la muchacha que se casó, por cuestiones de carácter, por cosas que no tienen ningún peso, ¿verdad? Para poder separarse. Entonces, es bien interesante que la muchacha o el muchacho esté listo, tanto el hombre como la mujer debe estar maduro, capaz para vivir separado de sus padres de alguna manera. Entonces es bien interesante, porque imagínense, a veces se hacen conflictos porque de repente el dolor es no estar con papá, entonces uno despierta como un sentimiento de discutir con su pareja, porque lo que le hace falta es estar con papá y mamá. Entonces hay que madurar para vivir físicamente separados de nuestros padres. Voy con la tercera característica. Se mantiene económicamente. ¿Escucha esto? Debe tener la capacidad de mantenerse económicamente. Ahora, como decía al principio, ¿cómo se va a mantener económicamente si no se ha preparado? Estoy hablando en el sentido de que la persona, escuche esto, ya se formó, ya se educó y tiene la capacidad de manejarse, de cuidarse económicamente, de ganarse un sustento. Ahora bien, ¿qué pasa si la persona no ha madurado? Imagínense, de repente un hombre no ha pensado cómo va a sostener esa familia, cómo va a sostener esa esposa, no sabe cómo. Entonces también la esposa debe estar, de repente no tiene recursos económicos, pero tiene la habilidad y la formación para ganar ese recurso que necesita. Entonces, muchachos adolescentes, prepárense para que cuando usted llegue el momento, ustedes puedan mantenerse económicamente, ¿verdad? Que tenga el hábito de trabajar para que haya recursos en su casa, siempre. Entonces, tanto el hombre como la mujer debe tener la capacidad y característica de mantenerse económicamente. Es bien interesante. Ahora, ¿qué pasa si la persona no se mantiene económicamente? La persona no tendrá un sentimiento de seguridad, de ser cuidado en el área de la necesidad de comida o abrigo. Miren qué interesante, es bien difícil, ¿verdad? De repente cuando no hay trabajo en la casa, de repente hay necesidades, no se viste bien, no se come bien, de alguna manera, porque hay alguien que de repente no maneja bien la economía, ¿verdad? No maneja bien la economía, debemos aprender a manejar lo poco y lo mucho. Por eso se necesita madurar, ¿verdad? Para mantenerse económicamente. Entonces, es bien difícil, ¿verdad? Cuando alguien no ha madurado, ¿verdad? Entonces, por eso es necesario que la muchachita que se enamora debe saber que su esposo o su novio es un muchacho trabajador. Así que, le motivo, ¿verdad? Que maduremos, ¿verdad? Para mantenerse económicamente, ¿verdad? Porque el hombre, ¿verdad? O el matrimonio mismo son responsables de traer recursos a la casa para sostenerse como familia y que haya alimento y que haya vestuario, todas las necesidades, ¿verdad? En el nombre del Señor, o si no, pues manejarla de una manera madura, ¿verdad? En el nombre del Señor, conforme se puede, pero administrar lo poco o lo mucho que se tiene. Así que es bien interesante, ¿verdad? Saber esto. Ahora, la cuarta característica es: acepta responsabilidad por acciones personales. Debemos aprender a ser responsables de nuestros dichos, de nuestros actos y nuestras acciones. Entonces, es bien interesante reconocer, aceptar responsabilidad y acciones personales. Usted debe responder por sus buenas obras o por sus malas obras, ¿verdad? Entonces, eso es bien importante, ¿verdad? Ahora, cuando una persona no ha madurado el aceptar responsabilidad por sus acciones personales, escuche cuál es el problema que se da entonces. Echa la culpa a la pareja.
Todo la mujer le echa culpa al hombre, que vos, si no fuera por vos, vos tenés la culpa, y el hombre le echa la culpa a la mujer, que por eso no hacemos esto, porque vos sos aquí, vos sos allá, y no están notando que ellos son los que tienen sus errores. Cometen sus errores y le están echando la culpa a su compañero. Entonces, esto se debe a que no ha madurado, aceptando la responsabilidad por sus acciones personales. Miren qué interesante. Siempre le echa la culpa a su pareja. La pareja trata de ser el padre y cuidar de las cosas por la otra persona. Entonces, cuando esto sucede, de alguna forma se crea un grado de dependencia, ¿verdad? Que el otro tiene que poner más de su parte para que las cosas salgan bien. No. Cada quien debe ser responsable de sus propias responsabilidades, y que es responsable de sus errores como de sus logros, para no estar culpando a nadie. Así que es bien interesante aceptar sus errores. Debe aprender a aceptar sus errores y no culpar a los demás. Cuando no se madura, eso sucede. Ahora vamos con la quinta característica de una persona que ha madurado para casarse: es capaz de tomar decisiones sabias. Escuche esto. Por eso, desde el momento que se casa, ahí comienza a tomar la primera decisión sabia para casarse. Porque, como decía al inicio, no es para un ratito que se casa, es para toda la vida. Por eso tiene que saber con quién se va a casar. Entonces, una persona madura es capaz de tomar decisiones sanas. Lo piensa bien, lo medita bien. Porque cuando tomen decisiones en la vida, se necesita el acompañamiento de participación en decisiones como familia. Entonces, es bien interesante, ¿verdad? Tener esa capacidad de tomar decisiones sabias. Entonces, cuando no se tiene esa madurez de tomar decisiones sabias, pero eso se comete mucho fracaso y se toman decisiones a la ligera. Y tomar decisiones a la ligera, realmente que eso traerá consecuencias en la vida, porque no se pensó en las ventajas y desventajas que se iban a tener al tomar una decisión, ¿verdad? Entonces los contras o los beneficios que iba a dar esa decisión que se tomó. Entonces, ahora bien, ¿qué pasa cuando una persona no es capaz de tomar decisiones sabias? Puede no gastar el dinero con sabiduría, y luego la pareja no tendrá comida ni abrigo. Miren qué interesante. Cuando una persona, mira, adolescente, por eso es importante que usted aprenda esto. Sé que a usted le faltan muchos años para casarse, pero es interesante que le enseñamos hoy. ¿Escuchaste? Una persona que no es capaz de tomar decisiones sabias puede gastar el dinero en lujos, en vanagloria, un montón de cosas. Sabemos que vivimos en un mundo lleno de vanagloria, de lujo y todo. Todas esas cosas se tienen que manejar. Es como, por ejemplo, cuando hay muchas cosas que cambian en el matrimonio. Por ejemplo, el novio y la novia se encontraban de vez en cuando y no había ningún gasto económico. La miraba allá de vez en cuando y le compraba esto, le invitaba a comer allá al restaurante y hacía una inversión ahí en ella un poco jugosa en ese momento. Pero era de vez en cuando, no tenía la responsabilidad de darle comida todos los días. Pero ahora ese hombre tiene a esa mujer como esposa en su casa y debe darle comer todos los días, debe vestir y calzar todo lo necesario, de acuerdo a sus capacidades. Entonces no le da comida de vez en cuando, no le compra ropa de vez en cuando, sino ya es su responsabilidad de todos los días ver que coma, de todos los días ver que vista y calza. Entonces ahora no puede hacer lujo de irse cada rato o seguido a meterse a un restaurante. Y algunas veces dice la muchachita: ay, ¿cómo ha cambiado usted? Antes, cuando éramos novios, usted me llevaba allá al restaurante y gastaba bastante dinero en mí para comer. Pero era cuando eran novios, no tenía responsabilidad de darle comida todos los días. Ahora todos los días tienes inversión para sostener a la familia. Claro que es bueno y hay que hacer de vez en cuando, hacer una escapadita e ir a comer al restaurante, seguro es bueno, pero ahora se tiene que cuidar la economía.
porque todos los días se tiene la responsabilidad de sustentar la familia en abrigo y en comida y otras cosas. Entonces, es bien interesante, ¿verdad? Ahora se debe seguir practicando ese asunto, pero no seguido, porque los gastos se van arriba y no se está administrando bien el dinero. Entonces, se debe tener la capacidad de tomar decisiones. Imagínese usted, puede estar comprando el mejor vestido, el mejor de todos. Yo sé que también es lo mejor, pero uno tiene que ajustarse de acuerdo a la economía en que uno vive. Entonces, por estar comprando todos los lujos y los detalles y el último celular, qué sé yo, su dinero se terminó y no hay dinero para comer. Entonces, es bien interesante eso, que se aprenda a administrar. Ahora, ¿qué más se da cuando no es capaz de tomar decisiones sabias? Se involucra en problemas económicos y tiene problemas con las autoridades. Miren qué interesante. Por ejemplo, hay veces, algunos de los cónyuges de repente tienen la manía de que pasa alguien por la calle, le vende este ventilador, cómprame esto, y dice, sí, tráigalo, déjalo, ¿cuánto es la cuota? Y después se quedan problemas y después no pueden pagar y le echan a la policía porque no puede pagar. Entonces, es bien interesante que piense. Se tiene que saber manejar el dinero que entra al matrimonio para que no falte las primeras necesidades. Así que es bien interesante, ¿verdad? Tener esa madurez para poder ser responsable de sus propias decisiones y saber administrar el dinero. Ahora, la última característica es la característica número, contra la 1, 2, 3, 4, 5, 6. La sexta característica de una persona madura para el matrimonio es: sabe cómo lidiar maduramente con un conflicto. Miren qué interesante. Miren qué interesante aquí. Aquí tenemos dos fotos. Aquí miramos un matrimonio contento y feliz que está sabiendo manejar sus diferencias. Miren qué interesante aquí. Miren qué interesante. Miramos este matrimonio aquí. Miren. Están manejando sus conflictos, están contentos, están felices, porque están maduros y saben cómo lidiar con sus problemas. Siempre habrán problemas en el matrimonio, siempre habrán, porque son dos personas diferentes, pero debe tener la madurez para poderlo solventar de la mejor manera. Entonces, ahora bien, si no se ha madurado para poder lidiar un conflicto, por eso debe buscar del Señor, busque la dirección del Espíritu Santo de Dios para que moldee y cambie su carácter, sea transformado por el poder del Espíritu Santo de Dios. Por eso el matrimonio es maravilloso. Por eso quiero que leamos la cita, ¿verdad? Para compartir ahorita. Vamos a ver qué es lo que dice Hebreos. Hebreos 13:4 dice: honroso sea en todo el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y los adúlteros lo juzgará Dios. Miren qué interesante. Honroso sea en todo el matrimonio. Escuche esto, el matrimonio debe tratar con honra, debe honrar a esa mujer, ese hombre, y ese hombre debe honrar a esa mujer de una manera maravillosa, porque le dice: honroso sea el matrimonio. Escuche esto, es honroso. Entonces es bien interesante, ¿verdad?, que podamos comprender. Escucha esto, que el hombre pueda maduramente tratar a su esposa y la esposa tratar maduramente a su esposo cuando haya un conflicto. Por ejemplo, de repente va a haber momentos que el esposo va a fallar en una falta, va a cometer una falta, pero aunque haya fallado, tiene que saber cómo tratarlo. No lo va a tratar destruyéndolo con palabras que no debe ser. No le va a celebrar su falta, pero le va a llamar la atención sabiamente, porque se cuenta con la capacidad de lidiar con conflictos internamente. El matrimonio esa persona tiene que estar lista y madura para poder luchar y vencer un problema que se dé en el matrimonio. Ahora bien, ¿qué pasa cuando no ha madurado la persona para lidiar con conflictos internamente en el matrimonio? Miren, dice que actuará furioso y violento, tanto la mujer como el hombre, culpará al otro y se vuelve abusivo verbalmente y se va y se rehúsa a hablar cerca de un conflicto. Entonces,
cuando no se ha madurado para lidiar con un conflicto de este matrimonio, no se quiere escuchar el uno a otro. Y están enojados, se gritan y de alguna forma separados. Y así se va quebrantando lo que es el matrimonio. Porque la persona no está lista para manejar un problema. Yo siempre digo algo. Y escucha, adolescentes, un día ustedes van a casarse. Y es importante que conozcan esto. Siempre habrán problemas. El hombre falla de alguna forma, la mujer falla de alguna forma, pero cuando vaya a resolver un problema, no vaya a tratar a su esposa como enemiga. O la mujer tratar a su esposo como enemigo. No. Entonces, la falta y las errores no se celebra ganar, se corrigen, pero sabiamente. Se corrigen, no se destruyen. Entonces, no se le tiene que olvidar, aunque el esposo haya fallado, no se le olvide que es su esposo y trátalo de alguna forma con respeto. Ahora, escucha esto, mutuamente debe ser eso. Entonces, es interesante que podamos madurar para poder lidiar con un conflicto interno. Bueno, hemos visto 6 características de una persona madura para que pueda llegar al matrimonio. Y voy a leer las 6. Número 1, terminó la educación básica. Número 2, es capaz de separarse físicamente de los padres. Número 3, se mantiene económicamente. Número 4, acepta responsabilidad por acciones personales. 5, es capaz de tomar decisiones sabias. Y número 6, sabe cómo lidiar maduramente con conflicto. Entonces, esas son las 6 características de una persona madura lista para el matrimonio. Si no tiene estas 6 características, difícilmente podrá salir adelante y sostener su matrimonio. Así que es bien interesante que aprendan esto. Así que, amados muchachitos, que ha sido un placer haberles enseñado esta clase hoy. Que Dios pueda guardar sus vidas, bendecirles, y que esta enseñanza ustedes puedan guardar en su corazón para que cuando llegue el tiempo de tener su matrimonio, ustedes lo puedan manejar bien. Miramos aquí que un matrimonio maduro, cómo se aman y se cuidan, pero aquí miramos un matrimonio que se casó inmaduramente. Así que preparémonos para actuar de la mejor manera. Así que Dios me les bendiga grandemente. Y la tarea que les voy a dejar es: escriban el tema y escriben las 6 características de una persona lista para el matrimonio. Esa es la tarea. El tema, y escriba las 6 características de una persona madura lista para el matrimonio. Así que esto ha sido todo por hoy. Que Dios me les bendiga y les guarde en el nombre del Señor. Pero vamos a orar de una manera al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias, Padre. Señor, sé que estos muchachos adolescentes, Padre, les faltan muchos años, algunos años para madurar, Dios mío, tanto físicamente como mentalmente. Pero desde ahora, Dios, yo oro por ellos, Dios mío. Señor, en el nombre de Jesús, oro para que tú, en el tiempo correcto, en el tiempo, Dios, tú le des esa esposa maravillosa a ese joven, Padre. Y oro también, Dios, para que, Señor, esa jovencita, Dios, tú también le bendiga y le tenga un esposo maravilloso, Padre. En el nombre de Jesús, muchas gracias. Y oro, Dios, que estos muchachos que hoy son adolescentes, en el futuro sean, Dios mío, matrimonios bendecidos por Dios, Señor. En el nombre de Jesucristo. Muchas gracias, Padre, por este tiempo de enseñanza, Señor. Te pedimos que siempre nos dé ayuda para seguir adelante. Te lo clamamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que Dios les bendiga a todos y será hasta la próxima.